Violencia familiar. ¿Por qué existen familias infelices? Soy Andrea y este es Una a Una. Comenzamos. La OMS define la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, una persona o una comunidad, que cause o tenga altas de provocar daños, lesiones, muerte, daños psicológicos, trastorno del desarrollo o privaciones. Existen diferentes investigaciones que han intentado encontrar la causa o el origen de la violencia. Estas investigaciones han encontrado que es algo multifactorial, es decir, que tiene muchos factores. Entre estos factores encontramos el factor individual, el cual tiene que ver con la historia personal, los antecedentes familiares de violencia, antecedentes psiquiátricos, edad, estatus socioeconómicos y sexo. También está el factor relacional, el cual tiene que ver con cómo se relaciona con otras personas o cómo son las relaciones que la persona tiene con su familia, compañeros de escuela, de trabajo, pareja o amigos. También tenemos el factor comunitario, el cual tiene que ver con los contextos en el que se desarrollan las relaciones mencionadas anteriormente. Por ejemplo, la escuela, el trabajo, su colonia, los lugares que frecuenta, entre otros. También está el social, el cual tiene que ver con la sociedad en la que está inmersa la persona. ¿Qué factores son los que se recompensan más? Aquellos factores que están ligados a la delincuencia, la rebeldía y la violencia, o aquellos factores que están relacionados con valores como la humildad, la solidaridad, el respeto, la empatía, entre otros. También es importante mencionar que hay diferentes tipos de violencia, entre los cuales encontramos la violencia económica, el cual consiste en lograr o intentar conseguir la dependencia financiera de otra persona, manteniéndole para ello control total sobre sus recursos financieros, impidiendo acceder a ellos o prohibiéndole trabajar o asistir a la escuela. Por ejemplo, hay mujeres que no tienen acceso a su salario, a pesar de que trabaja, no pueden gozar libremente de esos ingresos económicos o no tienen idea de cuánto es lo que gana su pareja, cuántos gastos hay, cuánto se necesita para la despensa, ya que ni siquiera tienen acceso a hacer esas compras. Les piden tickets, cambios, es un ejemplo de cómo podemos ver reflejada la violencia económica. También está la violencia psicológica, la cual consiste en provocar miedo a través de la intimidación, en amenazar con causar daño a una persona, a su pareja, a hijos o personas importantes, con destruir mascotas o bienes, en someter a una persona a maltrato psicológico o en forzarla a aislarse de su familia, amistades o círculos importantes para ella. También el impedirle ir a la escuela o al trabajo. También está la violencia emocional, la cual consiste en degradar el autoestima de una persona a través de las críticas constantes, al minimizar sus capacidades o despreciar sus dones, sus talentos, también en insultarla o someterla a otros tipos de abuso verbal, en dañar la relación con sus parejas, con sus hijos, con sus familiares o otras relaciones importantes, y no permitir a la pareja ver a sus amistades o a sus familiares. También está la violencia física, la cual consiste en causar o intentar causar daño a la pareja, golpeándola, pateándola, quemándola, agarrándola del cabello, tomándola bruscamente, empujándola, dándole bofetadas, mirándola denigrantemente, negándole atención médica u obligándola a consumir sustancias nocivas como el alcohol, drogas, tabaco, entre otras cosas. Esto también puede incluir daños
a las viviendas o a las propiedades. También está la violencia sexual, la cual consiste en obligar a una persona a ser partícipe del acto sexual sin su consentimiento. Bien, pero más allá de todas estas teorías o todas estas investigaciones que son importantes porque nos permiten ver si estamos sufriendo o atravesando algún tipo de violencia o si nosotros estamos generando algún tipo de violencia, lo que a nosotros nos importa saber el día de hoy es lo que Dios dice o lo que Dios nos enseña respecto a la violencia. ¿Y qué es lo que Dios nos enseña? Dios nos muestra a la luz de su palabra que el origen de la violencia y a su vez de la infelicidad está en el pecado. En Marcos 7 del 20 al 23 el Señor nos dice: pero decía que todo lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El Señor nos muestra que hay una tendencia natural del hombre a hacer lo malo. En nuestro corazón se origina aquello que nos contamina y que a su vez abre la puerta al pecado. Por ejemplo, si eres infeliz en tu familia, comienzas a desear el esposo de otra persona, la esposa de alguien más, a desear los padres de tus primos o los hermanos de tus amigos, y ahí comienza la envidia. También empiezas a maldecir o a desearles el mal. Todo esto porque tú en tu casa no te sientes valorado, no te sientes amado, no eres respetado y no eres tomado en cuenta por lo que eres, sino al contrario, vives siendo humillado constantemente. Esto a su vez origina más violencia. Como mencionábamos, comienzas a desear la esposa de otra persona, que eso ya es la envidia, y empiezas a generar rencor, que eso también es otro pecado. Entonces podemos ver cómo en nuestro corazón comienza a abrirse esa puerta al pecado para después verlo manifestado en acciones con los demás. Por ejemplo, cuando usas palabras denigrantes contra tu hijo o tu esposo, diciéndole: ay, ¿por qué no eres tú mejor como fulanito de tal? ¿O por qué no te pareces a tu primo? ¿O eres un inútil como tu papá? ¿Eres una inútil como tu mamá? Todo esto porque no sabemos cómo manifestar o expresar lo que estamos viviendo en casa. Entonces lo que hacemos es regresar la violencia con más violencia. ¿Alguna vez tú has usado una de estas frases o has deseado que tu familia sea la de alguien más? En Juan 8:34, Dios nos enseña que el pecado nos esclaviza. Jesús les dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No solo nosotros nos hacemos esclavos del pecado, por el contrario, es algo generacional o es como una cadena. Como mencionábamos anteriormente, está el papá que ejerce violencia contra la mamá, después la mamá ejerce violencia contra los hijos entre los hermanos, y después estos van y sacan toda esa frustración a la sociedad. Por ejemplo, hay muchas historias o muchos casos de mujeres que sufren violencia familiar. A lo mejor ellas ven cómo su papá maltrata a su mamá, y cuando comienzan relaciones de noviazgo permiten que sus parejas les digan cómo vestirse, cómo hablar, qué amigos tener, qué lugares frecuentar, incluso qué estudiar y otras cosas. Posteriormente, esta pareja va a comenzar a formar su familia, y cuando esto suceda, lo más seguro es que la base de esta familia también sea la violencia, y puede tomar dos papeles: el agresor o también ser el que soporta y solapa la violencia. Por ejemplo, a lo mejor, como mencionábamos, las chicas crecen creyendo que está bien que un hombre las trate así, porque es como aprendieron en casa a ser tratadas,
como aprendieron que su mamá era tratada. Y esto posteriormente se va a reflejar también en sus familias. También puede pasar que estas mamás no solamente, o estas mujeres no solamente se quedan con la violencia de su pareja. Por el contrario, los hijos también comienzan a ejercer esa violencia contra ellas. Entonces, esta mujer ha crecido creyendo que está bien ser tratada así, que está bien y que tienes que soportarlo. Entonces los hijos aprenden a tratar también así a las mujeres, no solamente a las mujeres, sino a las personas en general, porque también podemos encontrar que hay muchos jóvenes o muchos adolescentes que cuando salen a la sociedad son personas rebeldes, que no se acatan a la autoridad ni en la escuela ni en sus trabajos, que comienzan a tener actitudes o actividades ilícitas, que comienzan a tener también conductas de riesgo como son los trastornos alimenticios o también el cortarse, el consumir sustancias nocivas para la salud, entre otras cosas. Estos son ejemplos de cómo el pecado nos esclaviza y que no es algo que solamente nos afecte a nosotros en lo individual, sino también es algo que se ve reflejado en nuestra familia y también en las personas cercanas a nosotros y en sus actividades del día a día. ¿Cuántas mujeres conoces que son humilladas y maltratadas por sus hijos? ¿Alguna vez tú has sido violentada por ellos? Es evidente que la consecuencia de todo esto nos da una vida infeliz, porque ¿quién quiere estar en un lugar donde es menospreciado y maltratado? Pero que estemos viviendo en pecado actualmente no significa que nuestro destino ya está trazado o que es nuestra cruz y que tenemos que aguantar, que algo hicimos y que tenemos que y lo estamos pagando, que a lo mejor alguien nos echó una maldición y que pues solamente nos queda soportarlo. No es así, porque sabes, hay alguien que te ama y alguien que quiere que tú tengas una vida plena, una vida llena de amor, de esperanza, de sueños nuevos. Y Él te ha dado una vida con propósito, una vida con un propósito eterno, no con un propósito pasajero, sino que Él espera que tu vida sea hecha nueva. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5 nos enseña que Él es Jesús, la persona que se ha entregado a sí mismo por amor a ti. Él tiene sueños hermosos para tu vida, Él anhela que tu vida sea plena en Él. Por ello no le importó ser maltratado, humillado, menospreciado, tomado como loco y crucificado de una forma brutal. No le importó derramar hasta la última gota de su sangre por amor a ti, esperando que tú puedas regresar a casa y puedas disfrutar de esa vida en plenitud que Él quiere regalarte, de esos sueños hermosos en los cuales Él te ha pensado y Él ha creado especialmente para ti, el poder cumplir ese propósito hermoso lejos de la violencia, del maltrato que hoy en día vives, que Él espera que tú recibas con amor esas palabras de ternura con las que Él te habla y con las que Él te llama a casa el día de hoy. ¿Y qué puedo hacer para llegar a esa vida en plenitud? A lo mejor te lo estás preguntando. Pues el Señor nos dice en Proverbios 28:13 que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El Señor es fiel y justo para perdonar tus pecados, y Él espera que hoy tú seas valiente y que puedas reconocer en su presencia que le has fallado y que has vivido alejada de Él, que has tenido una vida en violencia, donde a lo mejor no solo eres víctima de ella, sino que tú también la has ejercido a los demás de una manera a lo mejor que en la que tú ni siquiera eras consciente. A lo mejor no sabías que este tipo de palabras o de trato a tus hijos era violencia, pero es tanto tu dolor y tu frustración que no sabías cómo sacarlo. Y el Señor hoy espera que tú vengas y lo confieses en su presencia y que Él pueda comenzar a reescribir la historia junto contigo y Él pueda darte sus sueños
y esa vida en plenitud. También probablemente pienses que tú has sido la víctima y que antes de pedir perdón debería ser a ti quien te deberían de pedir perdón, y que te has dado cuenta que no solamente a lo mejor eras violentada físicamente, sino también psicológica o económicamente o de otras maneras. Pero todos en algún momento, en un momento de rabia, de coraje, hemos lastimado el corazón de los que están cerca de nosotros. Entonces, eso también es pecado, porque además Dios es quien te ha dado el privilegio de ser mamá y quien te ha dado la responsabilidad de guiar esas vidas que tienes a tu cargo. Y un día estaremos en su presencia y Él te pedirá cuentas de esas vidas. Te preguntará qué les enseñaste, si tú permitiste que ellos crecieran aprendiendo que la violencia era normal o que era algo bueno y que así se debía de tratar a las personas o que así debía de ser tratada. Porque también hay que recordar que nosotros somos importantes para Él y que somos su creación y que debemos de cuidarla, y enseñar a otros a maltratarnos es menospreciar lo que Él nos ha dado y denigrar nuestra propia vida. Entonces, yo te animo a que tú seas valiente y que hoy regreses a la casa del Padre, que regreses a tu verdadero hogar, que es en el corazón de Jesús, que seas valiente y que perdones a quienes te han lastimado, pero que también pidas perdón por todo el daño que a lo mejor tú también has causado. Es claro que nadie merece una vida de violencia, una vida infeliz, una vida donde no encuentra el amor, el respeto y esa plenitud que el Señor te quiere dar. Pero la decisión está en ti. Nadie puede obligarte a salir de ahí. Solamente tienes que regresar a los brazos del Padre, ser muy valiente y recibir con amor esa vida que Él te quiere dar. No es tu cruz y no es algo que tú tienes que pagar por algo muy malo que hiciste o que alguien más hizo. ¿Por qué no hoy eres valiente y hablas con tu creador, con aquel que quiere ser tu papá, aquel que quiere ser tu amigo incondicional, que es nuestro Señor Jesucristo? A lo mejor tú ya estás en Cristo, a lo mejor ya hiciste esta oración, a lo mejor ya entregaste tu vida al Señor hace tiempo y te preguntas, ok, ¿cómo puedo continuar? O si lo hago hoy, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo voy a poder continuar disfrutando de esta vida en plenitud que el Señor me da? El Señor nos dice nuevamente en Proverbios 3, 22 al 24, Hijo mío, no se apartan estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Es hermoso lo que el Señor te promete el día de hoy. Ya no irás a dormir ni tendrás una vida con pensamientos constantes de temor, de si haces algo mal, vas a tener que soportar los golpes o miedo a preguntar o a decir lo que tú piensas, porque el Señor promete que podrás tener esos días en paz donde podrás estar confiada que tu vida depende de Él y que Él es quien pelea tus batallas y que Él es el guarda de tu vida. Que estas promesas no solamente son para ti, sino que se extienden a toda tu familia. Así que nuevamente yo te invito a que seas muy valiente el día de hoy y reconozcas en la presencia del Señor que tú lo necesitas y que quieres que sea Él quien pelee tus batallas y que sea Él quien te ayude a cambiar el estilo de vida que has llevado hasta el día de hoy. También, si tú conoces a alguien que esté pasando por esta situación, te animo y te invito a que compartas este video con ella. Puede que sea de bendición y que le ayudes a través de este video a cambiar su estilo de vida y el de su familia. Pues esto fue todo. Muchas gracias por acompañarnos un viernes más y te invito a que no te pierdas los demás temas de esta serie. Hasta luego.